bienvenidos. Como les decía, me presento para los que no me conocen. He tenido la oportunidad de saludarles a algunos de ustedes y otros ya les conozco. Soy José Morales, el director territorial de Madrid y Noroeste de Ibercaja. Para nosotros es un placer, de nuevo, pues reunir hoy aquí, como ya hicimos el año pasado. Ojalá alguno de ustedes seguramente estuvo, con una nutrida y para nosotros importante representación de nuestros mejores clientes aquí en Madrid. Muchas gracias, de verdad, por responder a nuestra convocatoria y acompañarnos en esta sesión en la que contamos con varios profesionales de la gestora de fondos de inversión de Ibercaja, que encabeza su directora general, Lili Corredor, acompañada en esta ocasión de su antecesor, Valerio Penón, que el año pasado estuvo también. Muchas gracias también a Óscar, a Javier, a Miriam, de Ibercaja Gestión, y a José Ángel, de Ibercaja Pensión, por su presencia y por la participación de todos ellos y de alguno más en esta jornada. También nos acompaña en esta ocasión Rodrigo Alán, nuestro director del grupo financiero al que pertenece Ibercaja Gestión. Muchas gracias, querido Rodrigo, director general del grupo. Y también pues a todo el equipo que se ha desplazado hasta aquí para acompañarles, que es numeroso y todos conocidos y excelentes profesionales, como tengo ocasión de comprobar diariamente. Bueno, Ibercaja Gestión es la séptima gestora de fondos de inversión de España, con una cuota de mercado del 4,65%, gestiona un patrimonio con datos a octubre de 12.400 millones de euros y más de 960.000 partícipes distribuidos en 54 fondos de inversión. La buena trayectoria en los resultados de su gestión ha llevado a obtener numerosos premios y reconocimientos en los últimos años, como seguramente sabrán. Me voy a referir solo a los conseguidos en el 2018, como es el premio a la mejor gestora nacional de planes de pensiones. También está por aquí José Carlos, el director de Ibercaja Pensión, como os decía, que merece reconocimiento como lo ha tenido notablemente. En los premios Allfunds, que conseguía por tercer año consecutivo, así como el de finalista en la categoría de mejor gestora nacional de fondos de inversión en estos mismos galardones. También resultó la gestora de fondos de inversión mejor valorada entre las 40 entidades españolas del sector analizadas en la encuesta de Excel Europe, publicada el pasado mes de junio, un índice promovido por esta prestigiosa firma de análisis y valoración de los mercados de renta variable a nivel paneuropeo. Además, 11 gestores de banca privada de Ibercaja y de Ibercaja Gestión fueron reconocidos en esta misma encuesta entre los mejores profesionales de la gestión española de renta variable, situando 6 de ellos entre los 25 primeros puestos. Ibercaja es así una de las entidades que más número de gestores sitúa en esta valoración, que reconoce a un total de 258 profesionales españoles. Estamos, en definitiva, muy orgullosos de la gestora y del equipo de especialistas que integra Ibercaja Gestión, y estamos encantados de que hoy estos profesionales compartan con ustedes esta jornada para que puedan trasladarles cómo trabajan, de qué manera gestionan sus ahorros, su análisis de la economía y del mercado, así como sus perspectivas de futuro y recomendaciones de inversión para los próximos meses. Todo ello toma especial relevancia en el entorno en el que nos encontramos, tan complejo y tan competitivo, que no les voy a engañar, sufren ustedes como nosotros todos los días, con tipos de interés en mínimos históricos, rendimientos de renta fija que han pasado a estar en números rojos y volatilidad de la renta variable como protagonista de cada día. Los mercados son más globales, las incertidumbres políticas se suceden y las economías emergentes, hoy hemos visto una muestra, son cada vez más pujantes. Estamos, en suma, en un tablero de juego para la inversión, pues sin duda cada vez más complejo. El ahorrador, en un marco de tipos de interés cero, se enfrenta a un panorama complicado. Complicado pues para obtener una razonable rentabilidad para su ahorro, y por ello el asesoramiento experto adquiere cada vez más relevancia. Yo diría que en esta coyuntura se vuelve sin duda imprescindible.
En paralelo, también es igual de indispensable la calidad del asesoramiento y de la gestión de nuestros ahorros. Esta sesión tratará de poner luz a este escenario de la mano de nuestros especialistas para que después cada uno de nosotros podamos tomar las mejores decisiones a la hora de elegir el producto en el que queremos depositar nuestros ahorros y el asesoramiento que necesitamos pues, para obtener la mejor rentabilidad posible. Bueno, antes de finalizar mis palabras, quiero transmitir mi agradecimiento de nuevo a todos los expertos del equipo de Ibercaja Gestión que van a intervenir en la sesión, así como a los responsables de banca privada del Banco en Madrid, que están aquí a mi derecha, Natalia Rodríguez y Miguel Pareja, a quien seguramente muchos de ustedes también conocen. Natalia precisamente será la conductora de este encuentro y Miguel les recordará el servicio de valor que ofrece nuestra división de banca privada en Madrid. Muchas gracias también a los usuarios de FINEC que están siguiendo esta sesión en streaming. Estamos encantados también de que pues ellos participen a través de esa comunidad financiera en esta sesión. Confiamos que nuestros gestores sean también pues, escuchados y sus intervenciones de interés para ustedes. Gracias de nuevo por acompañarnos y espero que disfruten de la jornada que ahora comienza. Muchas gracias, Natalia. Buenas tardes. Agradecerles de nuevo la paciencia que han tenido y bueno, presentarles pues a los cuatro ponentes que tenemos esta tarde de la gestora. En primer lugar, vamos a contar con Javier Rillo, nos va a hablar de la filosofía, de nuestra filosofía de inversión. Precisamente hablamos de paciencia, ¿no? La que hemos tenido esta tarde, y la paciencia que nos permite en una inversión value tener recompensa. Seguidamente tendremos pues un modelo de inversión tan importante y tan de moda, ¿no? La inversión socialmente responsable, donde estarán Miriam Fernández y José Ángel Barriga, pues comentándonos este tipo de inversión. Y por último tendremos a Óscar de Diego, que está aquí a mi izquierda, pues comentando esas perspectivas y pues el devenir del futuro que tenemos por delante. Después mi compañero Miguel pues, nos presentará esa gestión que hacemos desde nuestro departamento y espero que les guste esta sesión y podamos ver esas perspectivas que a todos nos ocupa y nos preocupa, ¿no? Muchas gracias, Javier. ¿Te paso? Muy bien, buenas tardes a todos. Me han dicho que me pongo aquí para los amigos de FINEC, para que nos puedan ver desde su domicilio. Este panel de primeros 15 minutos vamos a intentar no descubrirles nuestro secreto, pero acercarnos un poco a cómo hacemos las cosas en Ibercaja Gestión. Lo primero de todo es bueno, reconocer que hay negocios muy buenos, cotizados, que normalmente la rentabilidad que podríamos esperar es de un 6% anualizadamente. Esto es tan sencillo de entender como aquellos negocios globales que tienen un crecimiento similar al PIB mundial, en torno al 3,5%, buscar aquellos negocios que tienen apalancamiento financiero, que pueden expandir márgenes y que pagan una rentabilidad por dividendo óptima, ¿no? Estos negocios de media suelen rentar en torno a un 5, 6, 7% y hablamos de compañías pues, tan grandes y que todo el mundo consumimos diariamente, pues, como puede ser Henkel, sus productos, L'Oréal, Luxottica, Sanofi, etcétera, etcétera, ¿no? Este tipo de negocios también se puede comprar para obtener una rentabilidad mucho mayor cuando hay recesiones, pero por desgracia, y digo por desgracia, entiéndame bien, esas recesiones solo ocurren cada 7, 8 años, ¿no? Se pueden comprar unos múltiplos inferiores estos negocios que tienen unos rendimientos importantes. La filosofía value, tal y como nosotros la entendemos, permite comprar tanto estas empresas como otras en las que hay que hacer un mayor trabajo adicional para obtener rendimientos superiores del 10-15%, ese doble dígito tan ansiado que todos los inversores, los primeros, los gestores, buscamos, ¿no? ¿Qué es eso de la filosofía value? ¿Cómo la entendemos desde Ibercaja Gestión? Pues consiste en hacer un trabajo prácticamente forense, de analizar las cuentas en el pasado. También nos reunimos con las compañías, no solo las españolas, sino también europeas, incluso americanas, pero para conocer realmente de qué es capaz una compañía, lo primero que hay que mirar es el pasado antes de reunirse con ellas, ¿no?
Desde nuestro ángulo de vista, lo mejor y lo primero que hay que hacer es evitar el ruido del corto plazo, el ruido que pues ahora mismo está muy presente en la toma de decisiones tanto de ustedes como clientes como de nosotros como gestores. ¿Qué es ese ruido de corto plazo? Y lo hemos intentado mostrar en esta pantalla. Pues al final el discurso político, que ahora está muy de moda en Italia, como luego veremos, o las decisiones de los bancos centrales, o lo que nos dicen los brokers que emiten informes a veces condicionados y bastante sesgados, o el ciclo económico, ¿se ha acabado o no? Luego lo vamos a intentar ver, ¿no? Pero para intentar tomar decisiones de value, nosotros tenemos que evitar todo este ruido de mercado porque lo único que crea es confusión, incertidumbre y tiene poco sentido para el análisis tan profundo que hacemos de las compañías que metemos en las carteras. Si ponemos una serie de palabras que tienen que reunir estas compañías que están presentes en nuestros fondos, nos vamos a la parte izquierda de sus pantallas. Ahí tenemos, tienen que ser compañías pues, que pasen por dificultades temporales. ¿Qué tipo de dificultades temporales pueden ser? Pues eventos sistémicos. Ahora tenemos muy cerca el Brexit en Inglaterra y se están generando oportunidades muy importantes en aquellas compañías que tienen básicamente su negocio dentro de Reino Unido. También en el pasado, cuando recuerden hubo el terremoto y el desastre en Japón, pues se generaron muchas oportunidades en negocios que cayeron 30-40% en apenas una semana y sobrereaccionaron al evento sistémico que fue pues, esa desgracia, ¿no? También miramos aquellas compañías que son desconocidas y aquí pues, hay un elemento claro que son las small caps, compañías de pequeña capitalización o bien compañías que acaban de salir a bolsa y tienen poca cobertura. Hay muchas IPOs, la mayoría de ellas consideramos que no merece la pena, pero una vez la compañía ha salido a bolsa, quizás ha caído, como vamos a ver un ejemplo, dentro de las compañías que hemos traído, merece la pena dedicar tiempo y empezar a analizarlas, ¿no? Hay tres factores que nosotros intentamos evitar a la hora de seleccionar una compañía. El primero de ellos son compañías endeudadas. Podemos decir y afirmar sin ningún problema es que el 80% de las ventas que hacemos en pérdidas corresponden a empresas que tienen un alto endeudamiento y de ahí, francamente, vienen los errores. Lo comenté hace 2 años en el Iberian Value cuando me tocó mi exposición. Un valor de Suiza pues fue un error grave y tuvimos que vender con pérdidas por no haber analizado correctamente todo el endeudamiento que tenía esta compañía, ¿no? La segunda cuestión que hay que reconocer y ser honestos también con nuestros clientes es que no somos una gestora especializada en comprar compañías en Australia o en Corea del Sur o en China. Entonces, intentamos comprar lo que más cerca tenemos y lo que podemos hablar con la compañía y entendernos de tú a tú, ¿no? Y por último, tratamos de evitar sectores regulados que normalmente su rentabilidad va asociada a la regulación y por lo tanto es muy próxima al coste de capital. Y eso es algo que como inversores no nos interesa para nada porque los retornos son bajos. Si ponemos números a esta filosofía de palabras, pues es muy sencillo. Intentamos buscar aquellas compañías cuya deuda neta sea, en función del beneficio, pues bastante plausible de pagar, incluso en el corto plazo, no en el largo plazo. Buscamos por mirar algunos parámetros y comprar compañías con EV/EBIT por debajo de 9 veces. Buscamos compañías que tengan problemas en términos de márgenes. Aquí hay un ejemplo muy claro. En el retail de distribución de Reino Unido hubo un momento que Tesco, que es una compañía bastante conocida y grande, tuvo unos márgenes 2 veces por debajo de la desviación típica del sector. Y aquí lo que nos preguntamos, ¿esto es sostenible? ¿Tiene sentido que esto sea así? Y la respuesta fue que no, ¿no? Y fue una gran oportunidad de compra en el pasado. Todo esto está muy bien, todo esto es filosofía, pero aquí tenemos 10 minutos para contarles 2 ejemplos que actualmente están en las carteras dentro de Ibercaja Gestión. El primero de ellos es una compañía inglesa que presenté en el Iberian Value de este año. Por cierto, casualidad no es la primera compañía de todas las ideas que se presentaron y se llama Whitbread. Whitbread es un negocio que tiene a su vez 2 negocios. Es un holding del que cuelgan 2 empresas. Una es Premier Inn y otra es Costa Café. Premier Inn es una cadena hotelera de low cost y Costa Café es una cadena de restauración de café y comida, ¿no? ¿Por qué nos fijamos en esta compañía que tiene casi más de 250 años de historia? Pues muy sencillo. El Brexit sucedió, todas las compañías domésticas cayeron de media un 30 o un 40% y nos pareció que esta compañía, que tenía 2 negocios líder de cuota de mercado, con un endeudamiento que era por debajo de una vez de una EBITDA, nos parecía interesante dedicar tiempo y analizar la compañía. ¿Qué ventajas competitivas tenía esta compañía? Primero, los retornos sobre capital, el ROCE conocido por todos nosotros, era del 15%. Sobre un WACC, el coste medio ponderado al que tiene que invertir sus activos, inferior a 7-8%. Es decir, la compañía cada día que pasaba generaba valor para los accionistas.
También la cadena hotelera Premier Inn de low cost es líder en el segmento de low cost en Inglaterra. No hay ninguna compañía, esta compañía tiene más de 800 hoteles, más de 3 veces el segundo competidor. Y por último, el negocio de Costa Coffee pues, era líder en cuota y márgenes EBIT. Lógicamente, para comprar estos negocios, que desde mi punto de vista tienen una alta calidad, y lo muestra la cifra del ROCE, pues tiene que pasar por dificultades temporales. La clave es si son temporales o es un negocio que tiene problemas endémicos, ¿no? Estas dificultades, pues lógicamente, era el Brexit, en el que hay mucha incertidumbre, empieza a depreciarse la libra, sube la inflación, suben los impuestos y los márgenes sufren de las empresas. A su vez, hubo diferentes problemas. Entrada de competidores, hay muchas cadenas de hoteles que están entrando en un mercado como Reino Unido, un mercado donde hay turismo, y sobre todo el negocio de café, pues ha entrado Starbucks, ha entrado otro tipo de empresas, quizás menos conocidas, pero que están haciendo daño y hay mucha presión en márgenes, ¿no? La valoración, como vemos en la pantalla de la derecha, que hicimos en su momento, pues era superior a 50 libras y todavía la compañía no ha llegado ahí, pero desde que compramos los retornos son bastante interesantes, ¿no? Nosotros nos planteamos en su momento 3 opciones que esta compañía podía adoptar. La primera, una operación corporativa, hacer un spin-off de una de las 2 empresas, que es finalmente lo que ha sucedido. Ha llegado Coca-Cola y ha puesto encima de la mesa casi 4.000 millones de libras y ha comprado Costa Coffee, a un múltiplo, como vamos a ver, muy superior a lo que la gente, incluido nosotros, pensábamos. Esto ha sido un impulso a la acción muy importante. Pero también había otras opciones, como planes de negocio de eficiencia, es decir, recorte de costes. Y más ahora, es lo que planteamos a la compañía. Es una compañía que ha pasado de tener 2 estructuras a una sola estructura. Ahora mismo Whitbread es solo Premier Inn, la cadena de hoteles, y por lo tanto la estructura central debería de pasar a la mitad. Y en tercer punto, la propiedad inmobiliaria. Solo la propiedad inmobiliaria, como ahora vamos a ver, son 5.000 millones de libras. Una cantidad muy importante para una compañía que capitaliza menos de 9.000 millones, ¿no? Prácticamente la mitad. Entonces, desde que compramos en el 2015 ha habido 3 factores. Ha habido 2 inversores americanos, lo tienen ahí en sus pantallas, que han comprado prácticamente el 10% de la compañía. No solo ha sido Ibercaja Gestión quien ha puesto los ojos en esta gran empresa. Y por último, como he comentado, pues durante este año Coca-Cola ha puesto casi 4.000 millones encima de la mesa y ha comprado la mitad de la compañía con una prima y un múltiplo, la verdad es que enorme, ¿no? Que nadie consideraba. Resumiendo, ¿cuál es la valoración que nosotros seguimos haciendo? Pues simplemente sumando la caja y sumando a un múltiplo, yo creo que razonable, la cadena hotelera Premier Inn, es donde está la acción en este momento, en torno a 4.700, 4.600. Todo esto que nos estamos comprando gratis, toda la propiedad inmobiliaria, que son aproximadamente en torno a 4.500, 5.000 millones de libras, y una posibilidad de recorte de costes brutal, porque la compañía ahora es la mitad de lo que era hace unos meses, ¿no? La segunda idea, Rocket Internet. Rocket Internet es una incubadora de empresas, startup, fundada en torno al año 2007 y cotizada desde el año 2014. 3 hermanos, que son las 3 fotos que vemos aquí, decidieron juntarse y montar una incubadora de startups, venture capital y todo esto que nos puede dar un poco de miedo, pero les voy a tratar de explicar por qué vemos valor en esta compañía. Esta compañía es tan sencilla de entender como hacer una valoración de suma de partes. Tenemos una primera parte que son todo compañías cotizadas. Algunas de ellas seguramente las habremos utilizado, como es Delivery, es HelloFresh, es Westin, es Home24, quizás no en España, pero sí en el extranjero. Estas compañías en Alemania y en Francia se conocen. Todo esto aproximadamente vemos que suma, lo tenemos aquí en la pantalla de la izquierda, el 38% de lo que capitaliza esta compañía. Hasta el 100% ¿qué falta? Pues faltan 2 cosas. Una, la caja. Es muy sencillo de entender. La caja, que yo he visto analistas que la valoran por debajo de una vez valor de libros. Yo creo que eso es injusto. Una compañía que desde sus inicios siempre ha multiplicado el dinero por 2,5 veces invertido en el mercado, creo que se merece al menos una vez valor de libros, ¿no? Lo tenemos ahí. La caja son 2.100 millones de euros. Y las compañías cotizadas, en el porcentaje que tiene la compañía, todo eso suma prácticamente el total de lo que capitaliza hoy, que son en torno a 23 euros o en market cap 3.600 millones. Es decir, la diferencia es ese circulito rojo que son 144 millones de euros. Entonces, esos 144 millones de euros, ¿qué es? ¿O qué nos estamos comprando? ¿Qué estamos pagando? Lo vemos en la siguiente pantalla. Tenemos 2 negocios que todavía son privados, no cotizados, pero que son rentables y lo van a ser más desde nuestro punto de vista. El primero es Jumia. Jumia es una plataforma de comercio electrónico principalmente y únicamente establecida en África.
genera unas ventas correspondientes a Rocket Internet al stake que tiene de unos 50 millones de euros. Y la segunda cadena o empresa privada es GFG, que es una cadena de moda que no tiene establecimiento físico, es todo venta por Internet. Su presencia principalmente es Rusia, Latinoamérica y centro de Europa, ¿no? Ahí tenemos una valoración a 1,4 veces ventas, que es probable que el año que viene salga a bolsa, porque así lo ha comunicado Rocket, de 350 millones de euros. Es decir, ya entre estas dos empresas son 400 millones de euros, algo que el mercado hoy valora por 144. Y tenemos aquí tres cosas más que para mí son relevantes. La primera de ellas es un fondo de capital riesgo que desde nuestro conocimiento la empresa ha invertido más de 500 millones de euros. La segunda, lo tenemos ahí, son una cantidad de inversiones en Estados Unidos que la compañía ha declarado en su último conference call que vale 500 millones de euros. Y por último tenemos una participación en Traveloka, que es un buscador de hoteles, viajes, similar a Booking, pero menos conocido, en el que la compañía en la última ronda de financiación se estima, porque no es un dato confirmado, que vale otros 400 millones de euros. Es decir, nos estamos comprando por 144 millones inversiones que son de 1.600 millones. Ni un 10% estamos pagando por esas inversiones que esta compañía en el pasado ha hecho, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay una opción de valor con paciencia que conviene explorar. ¿Cuál ha sido nuestra hoja de ruta con esta empresa? Pues salió a bolsa en el año 2014, cayó un 70%. Nosotros empezamos a estudiarla porque nos parecía interesante y decidimos empezar a comprar esta compañía en los puntos en los que les marco, ¿no? La línea roja es nuestro precio objetivo en cada momento y en base a eso tomamos las decisiones. Ahí aparecen los circulitos de color negro, que es cuando hemos ido deshaciendo la posición. Y en este momento, otra vez, conforme pues bueno, se amplía el descuento desde nuestra valoración a lo que cotiza la compañía, otra vez, en el último círculo, estamos empezando a mirar con buenos ojos y a tomar nuevas posiciones, ¿no? Esta es la forma de funcionar que tenemos en la gestora en este tipo de compañías que, lógicamente, merece muchas horas de estudio. Y ya por último, antes de dar el panel, pasar al segundo panel, acabar con una frase, ¿no? No siempre es posible obtener rendimientos, no siempre es fácil invertir, lo no popular, pero es la única forma de obtener rendimientos sobresalientes, no en el corto plazo, sino en el largo plazo, y esa es la política que aplicamos en la toma de decisiones de Ibercaja Gestión diariamente. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todo el mundo. ¿Se me oye bien? En primer lugar, les quería dar las gracias por asistir a esta charla, en la que a Miriam y a mí nos toca hablar de inversión socialmente responsable. A mí me van a disculpar que hagamos la presentación desde aquí, pero bueno, las lumbares uno se hace mayor y me están castigando un poquito esta tarde, entonces lo vamos a hacer desde aquí, que resulta un poco menos dinámico, pero bueno, son las circunstancias. Entonces, bueno, como comentaba, Miriam y yo vamos a hablar de inversión socialmente responsable. Probablemente ya hayan oído hablar de alguna manera de este concepto, porque bueno, aunque es una disciplina de inversión pues que es incipiente, pues sí que es verdad que está ganando mucho impulso últimamente y es de prever que en los próximos años pues alcance un desarrollo pues muy importante, ¿no? Entonces, nuestro objetivo en la sesión de hoy pues, es presentarles un poco en qué consiste y sobre todo en entenderla, para que veamos que la inversión socialmente responsable va a ser capaz de generarnos rentabilidad y sobre todo va a ser un sistema muy eficaz a la hora de gestionar riesgos, ¿no? Gestionar los riesgos de las inversiones, que al final, bueno, por rentabilidad y riesgos, pues es el binomio que es más relevante para nosotros como ahorradores, ¿no? Miriam hablará un poquito con la conversación que tendremos luego con Miriam, profundizaremos un poquito más en lo que es la inversión socialmente responsable, pero a mí sí que me gustaría empezar pues dándoles una noción básica, ¿no? de lo que es. Cuando hablamos de inversión socialmente responsable, pues estamos hablando básicamente como de dos dimensiones, ¿no? Una que yo creo que se entiende muy bien, que es el hecho de no invertir en determinadas cosas, ¿no? Hacer inversión socialmente responsable
o ISR, muchas veces lo resumimos como ISR, me oirán usar este acrónimo y a Miriam a lo largo de la sesión. Hacer ISR muchas veces es no invertir en cosas que no se ajustan a nuestros valores como ahorradores, ¿no? Y eso pues nos lleva a excluir de nuestro ámbito de nuestro universo de inversión pues tipo de inversiones como pues armas controvertidas, tabaco, el carbón está empezando a ser uno de los activos que algunos inversores están rechazando dentro de sus carteras de inversión. Entonces teníamos esta dimensión sencilla y otra dimensión mucho más compleja que pasa por analizar dentro de cada compañía pues qué oportunidades y qué riesgos podemos detectar en las mismas como consecuencia pues, de su comportamiento en temas ambientales, en su retorno social y en su estructura de gobierno corporativo, ¿no? Gobierno corporativo es un palabra un poco extraño, hace referencia a cómo los directivos de la compañía pues, las están administrando, ¿no? Entonces, como vemos, la ISR al final nos va a permitir, ¿no?, detectar oportunidades y riesgos en las compañías. También quería explicarles un poquito el por qué desde Ibercaja hacemos inversión socialmente responsable y un poco pues, cuáles han sido los hitos más importantes en esta materia, ¿no? El por qué hacemos inversión socialmente responsable, pues yo lo resumiría en dos cuestiones. La primera es por convencimiento, porque realmente estamos convencidos de que ampliando los espectros, los elementos de análisis dentro de las compañías, pues vamos a tener una mejor visión de las mismas y vamos a acertar más en cuanto a lo que es el proceso de selección de las inversiones. Y en segundo lugar, porque al final, bueno, para Ibercaja siempre ha sido una prioridad, ¿no?, el comprometernos, ¿no?, con el desarrollo social y económico de los territorios en los que estamos trabajando y con las personas que allí viven, ¿no? Y en ese sentido, pues la inversión socialmente responsable responde a ese objetivo, ¿no?, que forma parte pues de lo que es el ADN, ¿no?, de nuestra entidad durante estos 140 años que llevamos funcionando como entidad financiera, primero como caja de ahorros, pero ahora como banco siguen siendo esos valores, el compromiso con el territorio y con las personas siguen siendo esos nuestros valores corporativos de nuestra organización que nos impulsan en nuestro trabajo en el día a día, ¿no? Y esas dos son las motivaciones fundamentales que nos han empujado a emprender el largo camino de la inversión socialmente responsable. Y en cuanto a hitos, pues tampoco les quiero aburrir con muchas reseñas, pero bueno, por citar lo más importante, pues yo destacaría que Ibercaja Banco pues es firmante del Pacto Mundial de Naciones Unidas sobre derechos humanos, laborales, protección del medio ambiente y lucha contra la corrupción. La gestora de fondos de inversión del grupo Ibercaja Pensión, a la que yo represento y pertenezco, es firmante del PRI, que es también una iniciativa de Naciones Unidas. Es la más importante que hay a nivel internacional en materia de inversión socialmente responsable. Bueno, pues ahí está Ibercaja Pensión estando ahí una serie de obligaciones y compromisos con relación a lo que es la sostenibilidad. Luego tendríamos Spensive, que es el Foro Español de la Inversión Socialmente Responsable, que ya es una organización local que está impulsando todo este tema a nivel nacional. Ahí Ibercaja es una de las entidades fundadoras de esta organización. Y por último, pues por citar una también un poco quizás que a lo mejor nos pueda sonar más, una de las dimensiones de la inversión socialmente responsable pues, puede ser el cambio climático, ¿no?, que sabemos que está como muy de moda actualmente. Vemos muchas cosas que se publican sobre este tema. Entonces, bueno, pues Ibercaja forma parte de la Comunidad por el Clima, que es una iniciativa a nivel nacional que trata pues de desarrollar distintas prácticas tendentes a mitigar el cambio climático. Entonces,
Yo creo que nuestra experiencia de Ibercaja en temas de ISR, como vemos, pues viene de lejos. Se ha materializado ya en estos puntos concretos que he citado. Y ahora, en lo que es ya, digamos, en la parte de las inversiones, pues lo hemos concretado en el establecimiento dentro de lo que es las compañías de gestión de activos, tanto la gestora de planes de pensiones como fondos de inversión, pues de una estrategia general de sostenibilidad que aplicamos a cualquier producto de inversión. Hemos lanzado una serie de productos específicos que con Miriam pues veremos sus características y qué particularidades tienen. Y yo creo que casi ya podemos empezar un poco a hablar con Miriam, a profundizar en estos temas. Y entonces, bueno, pues lo vamos a hacer a través de un diálogo un poco que vamos a mantener. Y a mí me gustaría, yo he empezado pues dando una descripción como muy general de lo que es la inversión socialmente responsable, pero si te parece, pues ampliarnos un poquito más el concepto, Miriam. Bueno, buenas tardes. A mí lo que me gustaría comenzar es planteándoles y explicándoles qué no es la inversión socialmente responsable. La inversión socialmente responsable no es sinónimo de hacer el bien o de ser más verde o de ser más solidario a costa de la obtención de rentabilidad. Precisamente lo digo porque quizás en esta sala hoy hay algún escéptico con el uso de estos criterios sociales o medioambientales a la hora de promover la rentabilidad de las inversiones. En ese sentido, no es renunciar a una rentabilidad. Una definición básica de lo que es la inversión socialmente responsable, o siglas ISR, como hemos comentado, pues es simplemente tener en cuenta, además de los criterios financieros, criterios extrafinancieros a la hora de escoger nuestras inversiones. Y estos criterios extrafinancieros se conocen con las siglas ASG, A ambiental, S social y G de gobierno corporativo, como has planteado anteriormente. ¿Pero qué se persigue con este tipo de inversión? Pues obviamente un retorno financiero positivo, pero además una externalidad positiva, ya sea en el medio ambiente o ya sea en la sociedad. E incluso, si me permiten, me atrevería a decir que un retorno financiero superior al que podríamos obtener en el mercado, porque somos firmemente creyentes desde Ibercaja que aquellas empresas que gestionan los riesgos de sostenibilidad con acierto tienen métricas financieras mejores y a la larga se comportan mejor. Muy bien. Miriam, allí a la hora de hacer inversión socialmente responsable podemos usar diferentes estrategias, ¿no? Yo, si te parece, podríamos contar al público que nos acompaña cuáles son las principales estrategias para hacer ISR y cuáles son ventajas e inconvenientes de cada una de ellas. Pues hemos intentado plasmar estos 5 enfoques, estas 5 aproximaciones de las que vamos a hablar hoy, que como pueden ver en los círculos queremos representar que se encuentran interconectadas. En un primer lugar me gustaría hablar del criterio de exclusión, que además ya lo ha anticipado José Ángel. Pues consiste en evitar aquellas compañías pues, que tienen unas prácticas negativas o controvertidas que impactan negativamente en el medio ambiente o en la sociedad, o que incluso son contrarias al respeto de los derechos laborales o de los derechos humanos. Pero es que se ha demostrado que quedarnos en este campo de la exclusión no va a generar un retorno alfa, un retorno denominado superior a mercado, y además en el fondo pues no estamos consiguiendo ese impacto final que buscamos también, que es que se deje de consumir ese producto, de que la empresa deje de fabricar ese producto. Por eso vamos un paso más, ¿no? Y hablaríamos del segundo enfoque, que es el del best in class, que de la traducción al inglés es buscar el mejor de su clase. ¿En qué consiste? Pues es un enfoque positivo frente al enfoque negativo de la exclusión, y simplemente consiste en escoger aquella empresa que dentro de su sector pues es la que mejor métrica ASG tiene. Dentro de las eléctricas, pues las eléctricas que mejor rating ASG tienen. Dentro de la industria papelera, aquellas industrias del sector que mejor rating ASG tienen. Y con ello pues lo que estamos consiguiendo es no constreñir en exceso el universo de inversión que se estaba construyendo aplicando la exclusión, y además pues así se está dando satisfacción a ese deseo de los inversores más creyentes en la gestión sostenible. Hemos visto la exclusión, por tanto, hemos visto este best in class o mejor de su clase. El tercero sería el de la integración, que además
querría aprovechar para recalcar que es el núcleo, el centro, lo que intentamos aplicar en la gestión de los dos fondos, en el de inversión y en el de pensiones. ¿Y por qué? Pues porque existen estudios que avalan que entre el 40 y el 50% de los vectores de creación de valor de las empresas están estrechamente conectados con la gestión de los activos intangibles. ¿A qué me refiero? Pues a la I+D+I, a la propiedad de las patentes, a la gestión de empleados, a la reputación, a la marca. Y estos activos intangibles están vinculados con las preocupaciones y los criterios ASG. Por tanto, entenderlos es clave para poder entender la estrategia de la empresa. Hemos visto 3 enfoques, pasamos al cuarto, el de la inversión temática, para poder implementar esta gestión sostenible de la que os queremos venir a hablar hoy. Esta inversión temática pues es tan sencillo como invertir en megatendencias. ¿Qué son? Pues son temáticas para las que se augura un fuerte potencial y que además, no nos olvidemos, pues nos están ayudando a la consecución de estos principios para el desarrollo sostenible de Naciones Unidas del 2015. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a la energía renovable, a la eficiencia energética, a la gestión de recursos, la economía circular, el reciclaje y otras tantas muchas, el envejecimiento poblacional, que ya lo trajimos a colación en la última sesión del año anterior. Este sería el cuarto enfoque, perdón. Sería el cuarto enfoque. Y, por último, me gustaría traerles, después de este enfoque de la temática, de inversión temática, sería la inversión de impacto. ¿Esto qué es? Pues empezó siendo algo muy nicho, muy de microfinanciación, financiación de pequeños proyectos, fondos semilla, pero es que se le ha ido dando más visibilidad, integrando más activos financieros más líquidos para poder acceder a ellos, para poder acceder a esta temática. ¿En qué consiste? Pues hasta este momento me dirán en lo mismo. Consiste en generar un retorno financiero positivo y además una externalidad positiva, medio ambiente o sociedad. Bien, pero en este caso tiene que ser medible. Está el criterio de la medición. Por ejemplo, con nuestra gestión de activos, ¿cuántos grados de calentamiento global hemos evitado? O con nuestra gestión de activos, ¿cuántas toneladas de CO2 hemos evitado que se lancen al medio ambiente? Estos serían 5 enfoques para llevar a cabo la gestión sostenible y los 5 intentamos entrelazarlos e integrarlos en la gestión. O sea, Miriam, son 5 enfoques que podemos hacerlos de manera simultánea, ¿no? En lo que es la administración de una cartera, ¿no? Y unos serán más intensivos y otros. Vale, y sobre el tema, por ejemplo, que ha comentado Miriam del CO2, luego tendré oportunidad de comentarles una cosa interesante que estamos haciendo nosotros con el tema de las emisiones de CO2, que están muy relacionadas con la lucha contra el cambio climático. Ahora queríamos contarles un poco, porque hemos empezado diciendo que la ISR pues es una disciplina incipiente que está naciendo, pero en realidad la verdad es que quizás en España, como siempre, pues vamos un poquito más retrasados respecto a Europa. Ya es los activos bajo gestión que tienen algún elemento de alguna característica de inversión socialmente responsable, ya estamos manejando cifras, yo creo que bastante importantes. ¿Tenemos alguna cifra que podamos aportar? El mensaje central es la importancia que tiene hoy, pero sobre todo la importancia que tendrá en el futuro, ¿no? O sea, hay un estudio que determina que entre el 14 y el 16, 2014-2016, los activos bajo gestión, utilizando criterios extrafinancieros, creció un 25% a nivel global. A cierre de ese año, Europa seguía siendo líder con una cuota mayor al 50%, pero lo destacable de este informe fue el fuerte crecimiento que venía de Estados Unidos. Y ese dato, ese fuerte crecimiento que ya se intuía, se ha visto del 16 al 18, porque ha crecido la integración de esos activos bajo mandato ASG, ha crecido casi un 40% y se sitúan 12 trillones de dólares. Bueno, resumiendo, 1 de cada 4 dólares en Estados Unidos se gestiona hoy bajo mandato ASG. Por un lado, 12 trillones es una brutalidad, está ganando tracción. Por otro, 1 de cada 4 dólares, con este dato les quiero transmitir el tremendo potencial y recorrido que tiene la utilización de estos criterios extrafinancieros en la gestión. Perfecto. Oye, Miriam, nosotros ahora dentro de Ibercaja contamos con un producto, con productos específicos que tienen estas características marcadamente de sostenibilidad, que es tenemos un fondo de pensiones que lo lanzamos en el año 2015 y un fondo de inversión que acabamos de lanzar. Cuéntanos un poquito qué
¿Cómo invertís estos planes? ¿Qué retornos estamos consiguiendo, ¿no? Porque al final de lo que se trata es de rentabilidad, ¿no? No solamente de hacerlo de una manera responsable, sino que además tenemos que lograr un rendimiento positivo, porque como ahorradores ese es nuestro mayor mandato, ¿no? Que estamos haciendo a quien encomendamos la administración de nuestras inversiones. Bien. Estos dos fondos, los que comentas, el fondo de pensiones y el fondo de inversión, son fondos mixtos globales que combinan la inversión en renta variable y renta fija. Y la pata de renta fija se invierte especialmente en bonos verdes y bonos sociales, y el ámbito de inversión es global. Pero ¿qué es lo diferencial realmente de estos fondos? Pues sobre todo en la pata de renta variable es aplicar ese criterio de integración y los adyacentes para llevar a cabo una gestión sostenible. Y todo esto da sentido al primer apellido del fondo, la gestión sostenible. Pero déjenme explicarles un poquito más cómo llevamos a cabo estas decisiones de una manera muy sencilla. Pues en un primer paso lo que haríamos sería evitar todas aquellas compañías contrarias a respetar los derechos laborales, los derechos humanos, obviamente, y también hacemos un cribado de todas aquellas que quizás no se encuentran en los principales índices de referencia. Eso en cuanto a un primer paso. Puesto que consideramos que este primer paso es insuficiente, aplicamos un segundo paso, que es estudiar cómo las políticas de gestión de la empresa, pero a lo largo de toda su cadena de valor, desde el abastecimiento de los recursos para la fabricación del producto hasta el momento de impacto final con el esfuerzo en marketing y ventas, pues qué impacto tiene en la sostenibilidad de la rentabilidad de la empresa a largo plazo. ¿Por qué? De nuevo, pues porque consideramos que toda aquella información extrafinanciera, pero que es material desde el punto de vista financiero, pues ¿qué nos va a ayudar? Pues lo obvio es pensar que nos va a ayudar a entender la estrategia, identificar sus riesgos y oportunidades de la empresa y, por tanto, pues a escoger aquellas empresas que mejor lo van a hacer o esos sectores que mejor lo van a hacer. En un tercer momento, cuando consideramos pues que una industria o que un sector, por la coyuntura actual de mercado, o que una temática, por su potencial estructural, pues que hay que estar en él, pues aplicamos ese criterio que hemos oído antes, que les he intentado transmitir, de best in class, del mejor de su clase, el que tenga métricas sobresalientes de ASG. Pues porque con estos dos fondos pretendemos que sean vehículos para que los inversores más exigentes con la gestión sostenible encuentren su manera de actuar como inversores de impacto. Esto sería un poco los tres pasos. Recalcar que estos fondos no son temáticos, porque existen muchos fondos temáticos, temático de agua, temático de tecnología, temático, estos no son fondos temáticos, pero sí que van a tener un peso importante en temáticas que hemos descrito como de fuerte potencial, pues la energía renovable, gestión de recursos e incluso la ciberseguridad dentro del campo de la tecnología. Y me preguntaba sobre resultados. Aquí me tengo que valer del estandarte de creación del 2015, que fue nuestro fondo de pensiones sostenible, y actualmente solo recalcar que se encuentra en positivo, con una rentabilidad después de comisiones y de gastos superior al 1% con todo lo que ha caído en el mercado este año, y que se encuentra en el primer decil de rentabilidad dentro de los fondos de su categoría de mixto global. Aparte, no olvidarnos de que en esta última edición de los premios Expansión All Fund fue finalista al mejor fondo solidario del año anterior. Eso sería un poco el resumen. Sí, y yo tendría una última pregunta. Que estamos viendo estos productos, ¿no?, que tienen un perfil muy de sostenibilidad. Entiendo que al resto de nuestra cartera del resto de productos también estamos siguiendo con ellos estrategias de sostenibilidad, sobre todo porque muchas veces muchas de las temáticas de sostenibilidad pues al final es que son ya transversales. Pues el cambio climático es que da igual, cualquier producto que tenga renta variable pues se va a ver afectado por las políticas ligadas a mitigar el cambio climático, o el tema del gobierno corporativo, que antes era un tema ISR, yo creo que ahora es un tema pues de cualquier análisis fundamental, pues es clave, ¿no? ¿Qué diferencias podríamos encontrar entre un mixto de renta fija o de renta variable, como pueden ser estos productos que estamos hablando, y uno tradicional, ¿no?, de los que podríamos tener?
Pues la diferencia básica es el grado de aplicación. Es decir, los criterios extrafinancieros se tienen en cuenta de una manera mucho más exigente en la gestión de estos dos fondos, de pensión y de inversión. Pero bueno, para poner ejemplos más concretos, el ámbito de exclusión en estos dos fondos es mayor, el porcentaje que se dedica a temáticas dentro del patrimonio del fondo es superior. Por ejemplo, el Pensiones Sostenible ahora tiene un 30% de su patrimonio enfocado a temas de energía renovable, gestión del agua y gestión de residuos. Y lo que hemos dicho anteriormente, que prácticamente la totalidad de la cartera de renta fija se invierte en bonos verdes y bonos sociales. Y el elemento diferencial, y para mí es muy potente, que es el componente solidario de estos fondos. Pero quizá, José Ángel, nos puedas explicar mejor qué trae consigo este segundo apellido del fondo, solidario. Efectivamente, nuestros productos, ¿vale?, tienen pues como una doble dimensión. Por un lado, se invierten siguiendo criterios de sostenibilidad, que es un poco aplicando todos estos criterios y estas estrategias de las que ha hablado Miriam, ¿no? Pues toda la exclusión, la integración, pues ver los temas, ¿no?, ligados a sostenibilidad. Y luego tiene otra dimensión, que es la dimensión solidaria, ¿no? Y es que una parte de la comisión de gestión que tienen estos productos, pues se dona a organizaciones que trabajan en proyectos pues, sociales y medioambientales, ¿no? Nosotros hemos traído sí. En concreto, en estos momentos estamos trabajando en dos temas. Uno es la compensación de la huella de carbono de los partícipes del plan de pensiones. Lo que hacemos es esa donación que hacemos, que por supuesto la hace la gestora, no es un coste adicional para el partícipe. El partícipe no le supone esto ningún coste. Las comisiones que tienen estos productos son similares a las que puedan tener cualquier otro producto, es decir, no hay ningún coste oculto de ninguna manera, sino que realmente hay una donación detrás. Y bueno, pues tenemos el proyecto de compensación de compra de créditos de carbono a través de un proyecto en la Amazonía, en Perú, que es un proyecto que además acaba de recibir un premio de la Fundación Al Gore, del vicepresidente de Estados Unidos, que está muy comprometido con estos temas de ecología. Bueno, pues ha premiado este proyecto de compensación de CO2 por ser uno de los más interesantes para mitigar lo que es el cambio climático. Entonces nosotros, por ejemplo, hemos conseguido con nuestro plan de pensiones, el fondo lo acabamos de lanzar y no hemos podido todavía implementar este tipo de medidas, pero lo haremos el año que viene. Entonces hemos conseguido compensar 1.150 toneladas de CO2, que equivaldrían pues, a 6 millones de kilómetros recorridos por un coche, ¿no? Que en términos de partícipe pues, supone pues, que los 3.000 primeros kilómetros que recorre cada partícipe en su automóvil en el año, pues su huella de carbono desaparece. El CO2 que han emitido esos 3.000 kilómetros lo hemos compensado perteneciendo al plan de pensiones, ¿no? Entonces yo creo que a través un poco de estas estrategias de ISR, pues al final conseguimos un triple objetivo, ¿no? Uno que es rentabilizar el ahorro, fundamental. El ahorro para la jubilación, el ahorro patrimonial, en el caso de un fondo de inversión. Por otro lado, conseguimos también hacer mejorar las prácticas de las compañías, porque en la medida en que los ahorradores estamos exigiendo que nuestras carteras estén los mejores, pues obligamos a las empresas que lo están haciendo mal en su comportamiento con el medio ambiente, con la comunidad en la que están o en su comportamiento con los consumidores, pues los obligamos a mejorar esas prácticas. Entonces, al final, hay un efecto arrastre que estamos nosotros como inversores haciendo a la comunidad inversora, empujando a las compañías a comportarse mejor, ¿no? Y luego un tercer punto, que sería estas donaciones, que yo creo que la verdad es que personalmente pues yo creo que es una de las cosas más chulas y más satisfactorias que hay, ¿no? Saber, bueno, pues que tú estás contribuyendo a
a estos proyectos, ¿no? Por ejemplo, el de CO2, y uno también muy emocionante, que es el de CONIPACE, que es una organización que trabaja con jóvenes y niños con parálisis cerebral, que desarrolla distintas terapias encaminadas pues, a mejorar su capacidad motora, ¿no? Pues estamos ayudando a estas organizaciones a que puedan seguir con estos proyectos, y yo creo que la verdad es que eso como ahorrador pues la verdad es que resulta bonito, ¿no? Entonces yo creo que con esto hemos dado una visión bastante general de lo que es la ISR. Yo no sé, Miriam, si quieres hacer alguna última apreciación a modo de cierre. Destacar el compromiso y la sensibilidad social de Ibercaja, ¿no?, a través de estos proyectos, y poner a vuestra disposición este vehículo de inversión para que todos seamos inversores de impacto. Bueno, pues... Hola a todos, buenas tardes. Pues a mí me queda un poco el trago malo de explicar un poco qué ha pasado este año, ¿no? Al final es lo más difícil, ¿no? Porque la verdad es que nadie esperaba que este año fuese tan malo para todos los activos, ¿no? Es verdad que nosotros hemos empezado todas nuestras charlas los últimos años diciendo que iba a ser que estábamos en un escenario exigente, ¿no? Que como os podéis imaginar, pues era un eufemismo, porque siempre cuando lo ves así es que es un escenario, cuando dices exigente es que ves que el escenario pues es muy difícil, ¿no? Pero sobre todo nos referíamos a la renta fija, ¿eh? Nos referíamos a la renta fija, y hemos estado avisando muchos años de que las rentabilidades que se estaban obteniendo en las carteras de renta fija de todos los activos prácticamente de esta clase de inversión, pues estaban dando unas rentabilidades que no eran extrapolables en el tiempo, ¿no? Usábamos una frase que era la renta fija está tomando beneficios, está dando rentabilidades que tendría que haber dado en el futuro y las está adelantando ahora, y eso algún año lo pagaremos, ¿no? Pero en renta variable, si bien sí decíamos que la valoración no era la que había hace unos 5 o 6 años, pues que era aceptable, y que sobre todo pues en zonas como Europa, incluso casi todo que fuese fuera de Estados Unidos, pues creíamos que iba a ser el mejor activo para este año en rentabilidad, ¿vale? Al final no ha sido así, y resulta pues que ha sido todo lo contrario, ¿no? El otro día leía o por lo menos hasta ahora, ¿no? El otro día leía una estadística que decía que el 90% de los activos a nivel mundial estaba dando negativo. Ha sido un año muy malo para todos los activos. Y esto no sucedía, vamos, prácticamente no sucedía desde 1900, pero en realidad se puede decir que no sucedía nunca, ¿no? Porque el informe decía que era 1900, pero no tenía más datos, ¿no? Entonces, eso, primero, dar este escenario, y luego un poco pues ver qué es lo que hemos estado diciendo estos últimos años, ¿no? Esto es un informe que ya utilizábamos en 2014, de una casa de inversión americana, de una casa que se llama GMO, que es una casa de asesoramiento americana, que ya predecía que las valoraciones eran exigentes, ¿no? Por eso digo que no es una cosa nueva en la que nos hayamos estado moviendo. Y ya predecía que toda la rentabilidad iba a ser menor que la media, o casi todas las rentabilidades esperadas a 7 años, porque esta casa trabaja así, hace las previsiones, presenta las previsiones que cree que van a tener las clases de activos a 7 años, pues ya estaban todas por debajo de la media, ¿vale? De la media de largo plazo, que como ha dicho Javier, pues estaría en el 7% la rentabilidad de la renta variable a medio plazo, ¿vale? Y ya entonces hablaban de que o teníamos que pasar unos años de purgatorio, o teníamos que pasar, o que podíamos estar unos años más de los activos poniéndose más caros, que hubiésemos dado unas rentabilidades mayores, para luego tener una caída más brusca, ¿no? Pues esta misma casa, que ya en 2014 predecía eso, que estábamos en una situación peligrosa, este mismo enero todavía pensaba que la bolsa podía estar en modo burbuja y subir un 60% más en los últimos 21 meses, que hubiese significado
que Estados Unidos se hubiese ido a un 25% más alto de los máximos que ha hecho este año. ¿Qué quiero decir con esto? Que es muy difícil, aunque tú creas que a medio plazo las cosas están medianamente ya en su precio, pues es muy difícil saber hasta dónde van a llegar. Las burbujas se producen y es muy difícil saber hasta cuál va a ser el máximo. Y para gestionar una cartera, pues tienes que ir moderando tus inversiones para poder aprovecharte de estos movimientos. No puedes, si tú vendes mucho antes, pues aunque luego aciertes de que la bolsa va a caer, pues no te aprovechas de ello, ¿vale? Y es que este año tampoco pensábamos que iba a ser tan mal año, ¿no? Porque al final, al principio del año, todos hablan de la sincronización de la economía, todos hablaban de que el crecimiento, por fin, era mayor que el potencial, ¿vale? Y nosotros pensábamos que a pesar de que la bolsa no estaba del todo cara, pues que se iba a comportar bien, ¿vale? Pero a mitad de año, pues hemos pasado del crecimiento sincronizado al America First, ¿no? Trump ha empezado su guerra comercial contra China y al final su economía se ha beneficiado, pero todas las demás se han perjudicado, ¿vale? Al final Trump lo que ha hecho es, ya empezó en febrero, empezó a imponer tarifas y al final lo que ha hecho es bajar dar 70 años de proceso progresivo de bajada de tarifas. Al final lo ha reconvertido todo durante este año, ¿no? Y si cumple todo lo que ha dicho, pues estaríamos en niveles de 1940 en cuanto a nivel de tarifas y de proteccionismo. Perdón. No, está bien. Perdón. Al final, yo estuve en junio con un inversor americano y me dijo, Trump ha cumplido todo lo que ha dicho, ¿no? Todas las amenazas que ha dicho las ha cumplido, ¿vale? Y justo entonces empezó a cumplir todas las tarifas, subió tarifas en junio, subió tarifas en septiembre y subió tarifas en diciembre. Bueno, y aún nos quedaría la subida de tarifas de diciembre, ¿vale? No solo ha pasado esto, ¿vale? No solo ha pasado la guerra comercial. ¿Qué más cosas han pasado? Pues con toda la política monetaria fiscal de Trump, la Reserva Federal ha tenido que subir tipos y eso ha tenido efecto en emergentes. Al final hemos tenido este año problemas en Turquía, en Argentina, en Sudáfrica. Son todos los países que son los sospechosos habituales. Son países que normalmente cuando la presión de las políticas monetarias en Estados Unidos aumentan, son las primeras que sufren, porque son los países que más desequilibrios tienen. También hemos tenido problemas en Europa. En Europa hemos tenido la incertidumbre del Brexit, que ha afectado sobre todo al mercado italiano, al mercado británico, y en Europa, en la zona euro, hemos tenido problemas en Italia. Tampoco era una cosa con la que contábamos a principio de año. Al revés, ¿no? Todos los inversores que entraron el año pasado al calor de las nuevas políticas que proponía Macron, pues este año, con el cambio de gobierno italiano, pues se han comportado, han huido de nuestro mercado y eso ha hecho que, a pesar de que la valoración de Europa fuese más atractiva a principio de año, el comportamiento de nuestro mercado ha sido peor. Ahora sí. Y por fin, también hemos tenido el final del quantitative easing, ¿no? de Draghi. Al final, toda la recuperación que hemos tenido en los últimos 8 años de la economía europea se ha basado en toda la mejora que ha habido en lo que es la financiación de los gobiernos, que han podido ahorrarse un dinero en ese gasto financiero para poder gastar en la economía, etcétera, etcétera.
Y eso también ha tenido un final este año, ¿no? También Draghi ha retirado sus compras, ha anunciado que va a acabar las compras de activos financieros y eso ha tenido también un efecto en el mercado. Con lo cual, todo se ha comportado peor de lo que pensábamos. Pero también ha habido cosas buenas, ¿no? Y por lo que creemos que la bolsa no se tenía que haber comportado tan mal. ¿Vale? El crecimiento de beneficios este año va a ser del 15%. Eso es el máximo de los últimos 8 años. El crecimiento de la economía también se va a cumplir. Se va a cumplir el esperado a principio de año. La economía va a crecer alrededor del 4%. Y eso es un poco menos que en 2017, con un mayor crecimiento en Estados Unidos y un menor crecimiento en el resto de áreas, pero es un crecimiento por encima de potencial y que no debería haber provocado esta crisis en los mercados. Como veis, al final un 16% no se veía desde 2010. Y además se ha producido sin que los beneficios presentados, sin que las revisiones de beneficios hayan sido negativas, ¿no? Estábamos acostumbrados a empezar todos los años con crecimientos de beneficios esperados del 15%, ¿vale? Pero luego al final acababan siendo negativos o del 5%, ¿no? Con revisiones durante el año todo el rato malas noticias. Y eso desde 2016 no ha ocurrido, ¿no? Desde el verano de 2016 las revisiones de beneficios han sido planas, incluso este año, con todas las malas noticias que parece que el mercado ha puesto en precio, pues los resultados se han cumplido más o menos los que esperábamos a principio de año. Con lo cual, no deberíamos haber tenido estas revisiones en el comportamiento de los mercados. Con todo esto, con los datos que tenemos de crecimiento de beneficios, con los datos que tenemos de crecimiento económico y con los datos con el comportamiento del mercado, podemos decir que los mercados están alrededor de un 20% más baratos que estaban hace 12 meses. ¿Vale? Y que si no hay recesión, que eso es un gran sí, pues estaríamos ante una gran oportunidad para entrar en mercados de renta variable. ¿Vale? ¿Y por qué digo que si hay recesión? Porque normalmente los mercados, cuando hay una recesión fuerte, se ponen mucho más baratos y más o menos ese porcentaje en el que se ponen más baratos suele rondar el 40%. Y ahora ya llevaríamos alrededor de un 20% de esa caída. En momentos parecidos en el tiempo en los que no ha habido recesión, que serían las caídas, esto es el precio al que cotiza el Standard & Poor's, las caídas que se han producido en el pasado, y los trozos azules son periodos de recesión. Pues cuando no ha habido recesiones, las máximas caídas en estas valoraciones, en estos ratios, han estado rondando la que estamos sufriendo actualmente. Con lo cual ya habríamos hecho mucha parte del movimiento. Pero la principal pregunta es ¿qué va a pasar? ¿No? Hemos explicado un poco lo que ha pasado en este año, que a pesar de que el escenario macro se ha cumplido y el escenario micro se ha cumplido, al final el comportamiento de los mercados no ha sido el esperado, ¿vale? Sí que ha sido en renta fija, que en renta fija ya pensábamos que el año iba a ser difícil, ¿vale? ¿Qué puede pasar en el futuro? Y para eso vamos a ver los datos actuales. Nosotros seguimos modelos que lo que tratan es de adelantarse a la publicación de los datos de PIB, porque ya una vez que una vez que se ha publicado el dato de PIB del trimestre pasado, es ya algo que no nos interesa, ¿no? Y utilizamos datos que se publican mucho más a corto plazo para intentar adivinar hacia dónde va el mercado, ¿no? Y con esos modelos sí que vemos que se está produciendo una desaceleración importante, ¿vale? Eso no se puede negar. Y que no hay ningún signo todavía a corto plazo de los últimos publicados que nos diga que esa desaceleración
se está ralentizando, ¿vale? La línea roja son las encuestas, que son datos que se infieren de cuando se pregunta a los agentes sobre sus perspectivas, ¿vale? Y los datos reales son datos reales, pero no los de PIB, sino datos reales, pues, de ventas de coches, de ventas de viviendas, datos que se publican más frecuentemente que los datos de PIB, ¿no? Y con eso construimos estos índices y vemos que la caída es importante. Pero también hay que resaltar que es la primera vez en los últimos 10 años que caímos desde tan arriba, ¿vale? Al principio del año, como hemos dicho, el crecimiento era sincronizado y estábamos creciendo por encima de potencial, una cosa que no se había visto en los últimos 10 años, ¿vale? Y por fin lo estábamos viendo y por fin los ciclos parece que vuelven a ser un poco como los que eran antes de la Gran Depresión, un poco más altos, con crecimiento potencial más alto, pero con más ciclo, ¿no? Y eso es lo que estamos viviendo ahora. Estamos viviendo una caída de la actividad, pero desde unos niveles más altos. Llevábamos 10 años en los que los ciclos eran muy pequeños, y muy cerca de la recesión. En cuanto pasaba algo nos podíamos meter en recesión y de repente nos hemos ido a unos ciclos más normalizados, ¿vale? Por lo cual creemos que la economía se está ralentizando, pero no a la velocidad pero que tenemos margen para que no nos metamos en una recesión, ¿vale? Con lo cual creemos que el año que viene el crecimiento debería ser un poquito más bajo que el de este año, pero nada parecido a una recesión, ¿vale? Creemos que Estados Unidos va a crecer un poquito menos que el año pasado y creemos que el resto de áreas va a compensar un poco esa falta de crecimiento en Estados Unidos. ¿Por qué va a crecer menos Estados Unidos? Porque este año la política monetaria de Donald Trump ha sido muy expansiva, y lo que ha provocado que la Reserva Federal siga subiendo tipos incluso más deprisa que lo estaba haciendo años anteriores, con lo cual esos efectos van a influir en el crecimiento del año que viene. Mientras tanto, en zonas como emergentes y Europa vamos a tener crecimientos un poquito más altos que el año pasado, porque desaparecen efectos negativos que se han visto este año, que el año que viene no deberían existir. Por ejemplo, en los países emergentes, las caídas que ha habido en Turquía y Argentina pues favorecen que el año que viene los datos de crecimiento sean un poco más altos. Con lo cual volveremos a un crecimiento un poco más sincronizado. En ese escenario, ¿cuáles son nuestras previsiones? ¿Cuáles son nuestras conclusiones? ¿Vale? Pues las conclusiones no difieren mucho de lo que decíamos estos años, ¿vale? Porque el escenario no ha mejorado tanto como para ser muchísimo más optimistas, ¿eh? Seguimos pensando que estamos en un escenario bastante difícil, ¿eh? En renta fija, primero, en renta fija creemos que vamos a tener un año menos para la normalización de tipos, pero que todavía estamos en ese proceso. Las rentabilidades que ofrecen los activos de renta fija siguen siendo muy bajas, ¿eh? Las oportunidades que hay en renta fija privada, renta fija emergentes, son un poco más altas que las que había el año pasado. El año pasado hablábamos de que las posibilidades que teníamos en este tipo de activos dentro de la renta fija eran menores, ¿eh? Y este año pues han tenido también mal comportamiento. ¿Por qué eran menores? Pues porque llevaban unos años comportándose muy bien, tanto la renta fija privada de alto riesgo como la renta fija emergente. Este año han tenido peor comportamiento y tenemos un poco más de colchón en lo que es la posibilidad de gestionar la renta fija. Pero volvemos a lo mismo, Estamos en una situación de tipos muy bajos a vencimientos, con los tipos subiendo, con las políticas monetarias endureciéndose tanto en Estados Unidos como en Europa. Con lo que los tipos tendrían que tender al alza, y las rentabilidades van a ser bajas. ¿Qué vamos a hacer? Pues un poco lo mismo que hemos estado haciendo estos años, intentar buscar alternativas dentro de las posibilidades que nos dé el mercado y los cambios de humor que tenga. Comprar plazos largos, intentar trabajar todos los días la cartera para intentar que las rentabilidades de las carteras sean atractivas, ¿vale? Introducir activos más ilíquidos, a cambio de mantener algo más de liquidez en las carteras, ¿vale?
siempre tratando de tener las carteras equilibradas. Pero el escenario de la renta fija no cambia. Estamos un año más cerca de estar en la normalización, pero el escenario sigue siendo difícil. En renta variable, como hemos dicho, la corrección de este año no tiene sentido, sí que puede ser, o sea, bueno, todo es debatible, ¿no? Al final esto es un mercado y si el mercado está aquí es porque la mitad, por lo menos, de los que compran creen que debe estar aquí, ¿no? Y o por lo menos los que venden creen que tiene que estar aquí y los que compran creen que no tiene sentido esta corrección, ¿no? Nosotros estamos en el lado de los que creen que no tiene sentido porque los datos económicos sí que han sido positivos y que se está produciendo una buena oportunidad para invertir en renta variable con carteras diversificadas y sabiendo que hay que seguir atentos a los datos macroeconómicos. Como digo, el mercado ya ha más que puesto en precio una ralentización, pero hay que tener cuidado, no vaya a ser que estemos dentro de una recesión que no esperamos, ¿no? Pero hay que seguir atentos a los datos, ¿vale? Y creemos que, así como en otros años creíamos que Europa era la mejor opción, pues ahora pensamos que la diversificación geográfica es lo que nos va a dar más tranquilidad. Seguimos pensando que la valoración es más baja, es más atractiva la europea. Y también creemos que emergentes ya están en unos niveles de valoración muy atractivos. Pero a través de la diversificación geográfica lo que hacemos es evitar problemas de decisiones geopolíticas que no controlamos, ¿no? Por ejemplo, en Europa no controlamos lo que el gobierno italiano va a hacer con su presupuesto. Entre China y Estados Unidos tampoco controlamos si van a llegar a ningún acuerdo, ¿no? Y entonces, con una cartera diversificada, hacemos que estos movimientos tengan un menor impacto en nuestras carteras y que la volatilidad al final sea menor, ¿vale? Y finalmente, para las carteras, lo que recomendamos es un poco más de lo mismo. No hay fórmulas mágicas, no hay fórmulas mágicas. Estamos en un escenario, como digo, en el que las valoraciones son más atractivas que hace 12 meses, yo creo que tanto en renta fija como en renta variable, pero que es un escenario exigente todavía. Y lo que hay que hacer es introducir soluciones que incluyan varias clases de activos para que las carteras, como digo, estén diversificadas tanto por fuentes de rendimiento como por áreas geográficas, ¿vale? Buscar, como digo, alfa y descorrelación, introduciendo activos alternativos, introduciendo fondos de rentabilidad absoluta, aunque como también me gusta recalcar, esto es más fácil de decir que de hacer. Este año los fondos de retorno absoluto a nivel mundial llevan un -4. Los hedge funds famosos llevan un -4, ¿vale? O sea, y en teoría están gestionados por los mejores gestores, etcétera, etcétera. Pues todos llevan un -4, ¿vale? Como digo, también es imprescindible una gestión activa. Al final nosotros lo que como hemos explicado en las presentaciones previas, lo que hacemos es un trabajo diario de seguimiento de las empresas, de seguimiento de las posiciones, de seguimiento de las carteras, de seguimiento de la liquidez, de las posibilidades de inversión, de todo lo que está pasando en el mercado para, pues, granito a granito, mejorar la rentabilidad de nuestras carteras, ¿vale? Y luego solo dos reflexiones. Una, nosotros siempre decimos que hemos intentado ir transmitiendo a nuestros clientes que tienen que tomar algo más de riesgo, porque creemos que lo pueden tomar, porque la situación financiera de los clientes lo permiten. Muchas veces es más el miedo psicológico, el miedo a voy a tener pérdidas, ¿no? Pero si para una decisión de 10 años
conseguimos tener carteras que estén un poquito más diversificadas y un poquito más invertidas en activos de riesgo, al final del camino siempre tendremos una mayor rentabilidad, ¿vale? Y sobre todo también que la gente sepa dónde está, ¿no? y cuáles son sus objetivos. A veces pues hay gente que necesita tener unos ingresos mayores, hay gente que necesita más liquidez. Todo eso hay que tenerlo en cuenta, sobre todo para que no nos llevemos a engaño y que sobre todo que no se tomen malas decisiones en los peores momentos, ¿no? Ahora, por ejemplo, es uno de esos momentos, y eso que llevamos muchos años de buenos resultados, pero siempre hay gente que ha entrado a última hora, ¿no? O este año ha invertido más o lo que sea, ¿no? Pues yo a esa gente le recomiendo que aguante y que confíe en que a medio plazo es la decisión correcta, sobre todo si puede aguantarlo de las dos maneras, si puede aguantarlo financieramente y si lo puede aguantar con el corazón y dormir tranquilo, que es lo más importante que existe en esta vida. Lo más importante en esta vida es siempre poder dormir todas las noches, ¿no? Pero que cuando invertamos también sepamos cuál es nuestro objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo de inversión? Si estamos acumulando para el futuro, si estamos ya en la fase en la que a lo mejor lo único que tenemos que buscar es diversificar para que no nos coja una crisis como la que tuvimos aquí en los años en 2012, ¿no? Que todos nos pusimos muy nerviosos. Pues a lo mejor otro de las funciones de la inversión es asegurarnos de que eso no nos vuelva a dejar sin dormir por las noches, ¿no? Por ejemplo, ¿vale? Con eso es lo que quiero transmitir. Y lo de americanos y europeos es muy sencillo. Los americanos dicen, yo estoy neutral en bolsa. Neutral en bolsa es para ellos estar al 60%. Los europeos decimos estamos largos de bolsa, estamos al 20%. ¿Vale? Eso es lo que quiero transmitir, que no hay diferencias a la hora de invertir entre unos y otros, y que podemos optar a mayores rentabilidades sabiendo convivir con ese mayor riesgo y esa mayor volatilidad, ¿vale? Pero siempre también apoyándose en lo que es la gestión profesional que les ofrecemos. Muchas gracias. No, dale una vez más. Bueno, pues buenas tardes. Después de estas tres interesantes ponencias, vamos a dar unas muy breves pinceladas de cómo entendemos nosotros desde Ibercaja Banca Privada la aportación de valor a clientes, y vamos a ver cómo en los 2 próximos minutos la conexión entre una gestora de fondos, incluso una gestora de planes de pensiones, y la banca privada está muchísimo más interconexionada de lo que pudiéramos pensar inicialmente. ¿Por qué? Porque la banca privada es dar soluciones. La banca privada es adaptarnos en todo momento a las circunstancias que los clientes más relevantes de la entidad tienen y, por tanto, ofrecerles soluciones. Una solución puede ser ofrecer rentabilidad. Por supuesto, nos podría parecer un objetivo final, tener más rentabilidad que la que yo tenía cuando empecé a trabajar con este gestor o con este departamento de banca privada, pero estaría incompleta. Estaría incompleta porque esa solución requiere de una optimización mucho más amplia, mucho más global. Es un abanico mucho más amplio el que abarca el concepto de la optimización que simplemente quedarnos en el concepto de tengo 100 euros más de los que tenía hace 2 días o tengo una rentabilidad X en mi inversión inicial. Ahí entra en juego la optimización fiscal, la optimización patrimonial, ahí entra en juego uno de los valores que nos aportan, lógicamente, los fondos de inversión y los planes de pensiones. Si en algo ha destacado en los últimos años Ibercaja Gestión y también Ibercaja Pensión, desde luego ha sido la capacidad de aportarnos soluciones a los gestores de banca privada para trasladárselas, obviamente, a nuestros clientes. Es un proceso constante, es un proceso que está en constante desarrollo, un proceso que en todo momento debe ser monitorizado por el gestor, que en todo momento debe ir en paralelo a las circunstancias personales y familiares, profesionales, lo que viene llamándose los objetivos que tienen en cada momento nuestros clientes. Si nosotros definimos un planteamiento hoy
y concluimos que es óptimo, no necesariamente será óptimo dentro de un año, dentro de 2, dentro de 3. ¿Por qué? Porque entran en juego otros aspectos, que son los mercados que han sido analizados con un enfoque de criterios de selección por parte de Javier. Ahora hemos visto, en última instancia, desde un punto de vista global, macro y de escenario, donde previsiblemente nos vamos a mover en próximas fechas, y ahí también nos tenemos que adaptar, ahí también tenemos que ser capaces desde la banca privada de aportar ese complemento a la solución. Siempre decimos, los mercados, la incertidumbre de los mercados es intrínseca. Este año cumple 20 años desde que empecé a tocar los mercados desde un punto de vista profesional. No recuerdo un solo año, no recuerdo un solo verano, no recuerdo una sola Navidad, no recuerdo un solo enero en el cual no se hablara de la incertidumbre de los mercados, de las distintas circunstancias. Por tanto, es parte de los mercados. Parece que hace muchísimo cuando comenzó 2016, parecía que las grandes petroleras, el segmento high yield, iba a dejar de pagar dinero, iba a dejar de devolver sus bonos, iba a dejar de pagar los cupones de su renta y casi colapsa el sistema financiero. Parece que hace muchísimo y nada, simplemente estamos hablando de hace un par de años. Ahora son otras las incertidumbres, son otros los fantasmas, son otras las dudas, son otros los elementos que evidentemente los gestores tendríamos que ser capaces de lidiar y de adaptarnos a ellos, porque el mercado no se va a adaptar a nosotros, somos nosotros los que tenemos que adaptarnos para aportar las distintas soluciones. Y ahí juega un papel muy relevante los fondos de inversión. ¿Por qué? Porque nos permiten conjugar lo que en primera instancia decía, es decir, aportar soluciones en términos de rentabilidad. Los fondos de inversión no son un fin, son un medio. Como entendemos nosotros, los criterios de selección de las inversiones no son seleccionamos tal fondo porque lo ha hecho muy bien los últimos 3 meses, porque lleva una consistencia o un ratio X durante un tiempo. No. Creemos que existe un sector, por ejemplo, que sistemáticamente va a ser capaz de generar beneficios, de incrementar ventas, de tener una deuda más que asumible y, por tanto, queremos invertir en ese sector. Y buscamos el vehículo óptimo, en este caso el fondo de inversión. ¿Por qué óptimo? Pues por 2 razones. En primer lugar, porque fiscalmente va a ofrecer a nuestros clientes valor en términos de poder monitorizar en todo momento lo que es su factura fiscal y, en segunda instancia, la diversificación. El concepto de diversificación es el mayor aliado que tiene un gestor y, por ende, que tiene un cliente de dicho gestor. Nos permite controlar, reducir a la mínima expresión la exposición a mercados. Si en un momento determinado consideramos que hay un sector que potencialmente va a ser generador de beneficios y, por tanto, sus cotizaciones debería recogerlo en los próximos tiempos, obviamente tenemos varias opciones. Una es seleccionar 1, 2, 3 o 4 compañías de ese sector. Si hemos acertado, perfecto, aunque hemos cogido las mejores compañías del sector. Pero si alguna de ellas, evidentemente, por el camino da un disgusto y no es lo que parecía, pues nuestra inversión evidentemente no habrá reflejado el acierto de ese sector. Si por contra lo hacemos seleccionando un buen fondo de inversión sectorial que replique la evolución de ese sector, pues evidentemente habremos minimizado la exposición aprovechándonos en la diversificación y habremos optimizado la primera pata que comentábamos, que es la fiscal. ¿De acuerdo? Entonces, esto es muy importante que tengamos en cuenta el concepto de fondo de inversión como un medio y nunca un fin per se. ¿De acuerdo? La incertidumbre, comentábamos, ha estado, está y seguirá estando ahí. Seremos nosotros quienes nos tendremos que adaptar, seremos nosotros quienes tendremos que intentar identificar dónde están los focos generadores de esa incertidumbre para poder ir, pues obviamente, esquivándolos e intentando dar esa aportación de valor en términos de la gestión patrimonial de todos ustedes en las próximas fechas. Gestión patrimonial que no estará completa si no está, como decía al principio, y con esto termino, cerrado todo el círculo desde el punto de vista de la parte fiscal. ¿El objetivo ha de ser rentabilizar al máximo su patrimonio? Por supuesto, pero sin olvidar que los mejores vehículos fiscales deben ser utilizados, que la planificación a largo plazo debe imperar frente a objetivos cortoplacistas que nos puedan hacer tomar decisiones a ustedes y, en definitiva, a nosotros erróneas y que nos hagan ir con el pie cambiado en cuanto a las circunstancias. Los enemigos principales después de tantos años en los mercados son las decisiones precipitadas y las decisiones pensando en el corto plazo. ¿De acuerdo? Es decir, lo que puede parecer un objetivo inalcanzable a largo plazo, si lo vamos planificando y nos vamos adaptando a las distintas circunstancias, muy probablemente acabará siendo un objetivo alcanzable. Con esto, por nuestra parte de Banca Privada, darles las gracias, ceder la palabra a Rodrigo Galán, como responsable de Ibercaja, del Grupo Financiero. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Miguel.
Gracias, Miguel. Buenas tardes una vez más a todos. Muchas gracias por asistir a este evento que esperamos que se pueda convertir en un clásico. Es un evento al que nos convoca Ibercaja Gestión. Es el segundo año consecutivo que lo hacemos y nos gustaría poder seguir haciéndolo. Y a mí me toca cerrar el acto, cerrar la jornada esta de reflexión y dar las gracias, como digo, por su asistencia y también a la comunidad financiera FINEC que nos está siguiendo por streaming. Agradecer también su atención. Y como he estado muy atento a lo que han dicho mis compañeros, no me gustaría cerrar definitivamente el acto y irnos a tomar un vino, que seguro que nos apetecerá a todos, sin decir alguna palabra, algún resumen, lo que más me ha podido llamar la atención de todo lo que hemos venido escuchando esta tarde, ¿no? Lo primero es la reflexión que hacía nuestro director de inversiones, Óscar. Óscar nos dibuja un panorama, que es el que estamos viendo en este momento, de cierta incertidumbre económica. Hay una llamada guerra comercial entre las dos potencias económicas más importantes del mundo, Estados Unidos y China. Un compañero nuestro dice, yo no creo que sea una guerra, creo más bien que es una negociación. Al frente de la principal potencia del mundo, en este momento lo que tenemos es un empresario que toma decisiones empresariales y en otra parte están unos grandes expertos, que son los chinos, en mover una economía mundial. Están negociando cómo se reparten la gestión de la economía mundial. 25% del PIB mundial es Estados Unidos, 17-18% del PIB mundial es China, República China. Por tanto, eso es a lo que estamos asistiendo realmente, con escaramuzas que acabarán bien, al menos para ellos. Claro, hay más cosas. Estamos viendo el Brexit, introduce incertidumbres en el mercado. Estamos viendo en Europa también el problema de Italia, con una negociación también del gobierno italiano, política, en la cual están, a mi juicio, sobreactuando. Lo que están diciendo, si lo dijesen en términos bajitos y con educación, digámoslo entre comillas, no asustaría a nadie. Están hablando de un déficit del 2,4%. Estados Unidos este año tiene un déficit del 5%. Europa les ha devuelto los presupuestos con un déficit del 2,4%. Estados Unidos, como digo, el 5%. Y tenemos a Turquía con una crisis económica y una crisis política importante. Es la puerta de entrada de inmigración, genera incertidumbres. El Brexit, como hemos dicho, Argentina con unos problemas de inflación que se disparan. Hay incertidumbres. Pero realmente lo que sí detectamos es una cierta obsesión en toda la prensa, y la van a leer, la están viendo, en predecir la próxima crisis económica. Hay auténtica obsesión. Los datos que manejamos, los datos de nuestros análisis, de las personas que aquí han intervenido, no nos dicen eso, francamente. Es evidente una cierta desaceleración, esa es evidente, pero estamos hablando de crecimientos mundiales del 4%. Estamos hablando de crecimientos en España cercanos al 3%. Llevamos 3 años con crecimientos del PIB por encima del 3%. Este año puede ser el 2,8%, puede que el año siguiente sea el 2,7%. No parece que sea una catástrofe. Sí, una cierta ralentización de la economía mundial y seguramente europea. Eso es cierto. ¿Y eso qué genera? Eso genera una cosa que nos preocupa. Genera volatilidad. Y la volatilidad nos genera incertidumbre, inquietud, preocupación. Y eso que Óscar muy bien ha definido como a veces entra cierta inquietud para dormir tranquilos, porque la volatilidad genera incertidumbre e inquietud en cuanto al mantenimiento de nuestros ahorros, nuestro patrimonio, nuestras inversiones. Para eso, eso no es nada nuevo. Déjenme que les diga que lo normal es que los mercados tengan volatilidad. Lo que no es normal es que los mercados suban siempre. Eso es un mundo feliz que, desgraciadamente, no hemos conocido nunca y, desde luego, este año no, y déjenme decirles, el año que viene tampoco. Vamos a tener cierta volatilidad. Están
nuestros compañeros de banca privada muy cerca, son un poco psicólogos, además de asesores, de intentar transmitir, ayudar a transmitir una cierta tranquilidad. Nosotros tenemos una fórmula para intentar estar tranquilos, y yo se la voy a explicar. La fórmula que tenemos se basa en 3 parámetros. 3 parámetros. El primer parámetro de la fórmula, para estar tranquilos, es el equipo gestor. El equipo de nuestra gestora está compuesto por 40 profesionales, con una elevadísima cualificación y una elevadísima experiencia. La mayoría de ellos, de los 40, son o gestores de fondos de inversión, gestores de activos, operadores del mercado, o especialistas en control de riesgo. Ese es el gran bloque de nuestra gestora de 40 empleados. Se dedican a gestionar esos mercados, es decir, los gestores acumulan como 120 años de experiencia, son gestores experimentados, tenemos algún becario, pero también tenemos personas que llevan 20, 25 años, algunos de ellos, 3 de ellos al menos los han conocido hoy, y en próximas ocasiones pues, tendremos la oportunidad de conocerlos a todos. Excelente formación, excelente experiencia, formación continua, conocen los mercados, conocen las empresas, viajan, conocen el mundo en el que se mueven, y nuestros gestores de riesgos están especialmente preocupados para que no se lleven excesivos sustos. No somos la gestora más agresiva del mercado, pero sí tenemos en nuestro interior, interiorizado, tener una cierta rentabilidad sostenible. No tendrán grandes expectativas, las mejores, pero creo que tampoco van a tener grandes sustos. Es decir, la primera base de esa fórmula, de ese parámetro, es el equipo gestor de experiencia y de confianza. El segundo parámetro de esa fórmula es un modelo de gestión. Invertimos de acuerdo con un determinado modelo que hemos venido aplicando durante muchos años y que nos ha ido francamente bien. El modelo se basa en 2 situaciones, en 2 pilares. Una, se ha citado aquí, la gestión activa. Gestión activa de las inversiones. No compramos con activos, empresas, entramos en empresas con situación o con espíritu de mantenernos, pero hay una evolución continua, hay un análisis continuo, porque esa es la segunda parte de nuestro modelo, el análisis. El análisis. No hay ninguna inversión que no hayamos analizado previamente. Ninguna empresa en la que invertamos que no se haya hecho el análisis correspondiente. Vivimos nuestra vida, dice alguno de los gestores, y eso lo digo muchas veces en las reuniones de inversión, nuestra vida es el análisis. Los gestores analizan datos macros, analizan empresas, y cuando toman una posición en una empresa es porque están convencidos de que esa empresa tiene valor. Buscamos, en definitiva, lo decía antes Javier Rillo, buenas empresas a buen precio. Ese es el objetivo de inversión que estamos buscando. Ese es el objetivo de inversión que estamos buscando. Alguien me preguntaba hace unas jornadas, ¿invertiría en criptomonedas? En nuestro modelo no. En nuestro modelo no. No, porque nosotros tenemos que saber explicar a cada uno de ustedes, ellos tienen que saber explicar a cada uno de ustedes por qué hemos entrado en esta empresa, por qué hemos comprado acciones de esta empresa y por qué nos hemos salido en este momento determinado. Y las criptomonedas no sé por qué suben o bajan. No lo sabemos. O podemos intuir en momentos determinados, pero no hay un análisis fundamental. Por tanto, puede que nos perdamos alguna oportunidad, pero nos perdemos también, seguro, muchos sustos. Si no sabemos explicar por qué entramos o salimos, no entramos. Eso con el fin de procurarles ese binomio de rentabilidad-riesgo del que he hablado en primer lugar, un binomio adecuado. Y la tercera parte de la fórmula es el resultado de las 2 anteriores. Tenemos buenos productos, tenemos una gama muy amplia de productos especializados
y son buenos productos. El mercado los ha reconocido, la gestora lleva 20 años recibiendo premios, reconocimientos, no voy a hablar de ellos ahora, los hemos visto algunos de ellos, pero es cierto, se lo han explicado muchas veces, ustedes son gestores, son clientes de la casa, no hace falta, no les voy a decir nada que ya lo sepan, primera gestora más importante, en fin, lo ha dicho nuestro director territorial al principio. Eso es el resultado de los dos anteriores y es la obsesión continua por ofrecer los mejores resultados posibles y sostenibles a nuestros clientes. Esos son los tres elementos de esa fórmula que procuramos aplicar para estar tranquilos en momentos de volatilidad. Es el equipo, es el método y es la obtención de buenos productos. No digo nada más, pero no quiero dejar de indicarles una característica más de nuestra gestora, que además hoy se ha mencionado de alguna forma aquí. Nuestra gestora se ha caracterizado siempre por ser innovadora. Lo recordaba Miguel hace unos días y lo hemos venido hablando. Procuramos ser innovadores. Fuimos pioneros en lo que hoy se llama gestión alternativa. Sacaron productos. En los fondos de retorno absoluto. En los fondos sectoriales de renta variable. Llevamos 30 años con ese tipo de gestión. Y en este momento, francamente, detectamos una tendencia muy fuerte, que es la inversión socialmente responsable. Ha dado algunas cifras Miriam, lo ha explicado, yo creo, con magnífica elocuencia José Ángel, y detectamos que en este momento hay oportunidades en empresas que saben analizar los riesgos de sostenibilidad. Decía Miriam también que una empresa, unos gestores de una empresa que saben valorar adecuadamente los riesgos de sostenibilidad de sus empresas, están generando mejores oportunidades o mejor generación de caja, están obteniendo una financiación mucho más ajustada a precio y están cotizando, por tanto, en ratios, en datos mucho más positivos o mucho mejores que la media del mercado. Por tanto, entendemos que es un modelo de gestión que se va a consolidar, que estamos aplicando y que además, por qué no decirlo, está un poco en el ADN de nuestra gestora, de nuestro banco, que al fin y al cabo viene de una caja de ahorros y tenemos un propietario 100%, que es una fundación bancaria. Por tanto, está en nuestra forma de actuar y además, no nos olvidemos, buscamos rentabilidad. Si solo fuese hacer caridad, lo haríamos de otra forma, ya hacemos alguna cosa. Pero estamos buscando rentabilidad porque pensamos, de verdad se lo digo, que es una tendencia de mercado que está generando, que está obteniendo rentabilidad. Eso es todo lo que yo quería decir, un poco resumen. Creo que recoge un poco lo que hemos venido hablando hoy. Una vez más, darles las gracias, convocarles ya para el año que viene, lo vamos a volver a hacer, si puede ser en este auditorio, quizá un poquito más grande, porque hoy nos hemos visto reducidos por la afluencia de esa segunda economía del mundo. Y simplemente invitarles, si les apetece, tomamos un vino, charlamos un poco, estamos a su disposición, a vuestra disposición para lo que necesitéis, todo el equipo de gestión y de Ibercaja Banco. Gracias por su atención.